buenas noches. Estamos arrancando 11 y 2 minutos. Hoy tenemos una agenda más que interesante y vamos a estar conversando un tema muy delicado, muy controvertido también, que es sobre el avance de la agenda de la pedofilia. O sea, un tema que requiere cierta discrecionalidad, cierta prudencia en el momento de tratarlo. Vamos a estar hablando con una especialista sobre el tema, que ya lo viene estudiando desde hace tiempo, así que esperamos que les sirva a muchos de ustedes que en algún punto están o tienen familia o poseen algún familiar menor de edad, o en algunas circunstancias de sus vidas van a tener contacto con menores a través de la educación o de distintos tipos de actividades. Entonces es más que necesario que se dé esta charla. Es necesario y entenderla también en el sentido de cómo el Estado, de cómo los poderes políticos han justamente tomado esta bandera y paulatinamente, lo que se conoce como la ventana de Overton, le intentan expandir y abrir. Bien, pareciera que se intenta llevar esta cuestión de la pedofilia como una parafilia más. Recomendamos que estén presentes en el video, que tomen nota, porque posiblemente no se pueda subir a YouTube esto. O sea, hay una particularidad. O sea, ustedes saben que nos ha costado mucho esfuerzo conseguir llegar a los 1000 suscriptores en nuestro canal, en mi humilde canal que de a poco va creciendo. Así que no nos vamos a arriesgar porque las políticas progresistas de YouTube es como que fogonean cualquier cosa, pero de repente uno cuando denuncia ciertas agendas, ahí automáticamente cae la censura. Entonces, por una cuestión de prudencia, quizás los dejemos solamente en el Instagram TV. Bien, pero sí un tema muy interesante que se difunda, así que una vez que lo tengamos listo, si nos ayudan a compartir y viralizar este contenido, se lo agradecemos. Vamos a esperar que se incorpore Elizabeth Márquez, que va a ser la especialista con la que vamos a estar el día de hoy. Apenas se sume, acá estamos, empezamos a conversar. En realidad ella es la que va a exponer, en todo caso yo voy a ser un intermediario con las preguntas, así que ya mismo le vamos a dar paso. Ahí estamos. Doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. No nos conocemos, pero me encanta estar acá con vos esta noche. Bueno, el gusto es nuestro. El gusto es nuestro realmente. Y agradecemos también a todos los que están presentes. Como dijimos, este video tiene una particularidad. Ustedes saben que cuando yo he hecho un vivo, por ejemplo, y les voy anticipando, la semana que viene vamos a estar con Iturralde, hablando de las leyendas negras de la iglesia, con Francisco Neto, y siempre de esos videos yo algo puedo rescatar para mi canal de YouTube, del cual agradezco que nos están ayudando a que crezca. Como también agradezco a Juan Pablo María Albani, que nos ha ayudado a sostener el espacio esta semana, así que muy agradecido a él. Pero hoy vamos a tocar un tema muy delicado. Y como un tema muy delicado, vamos a tener que ser muy prudentes con las palabras que se usen, no solamente porque no lo podemos subir a YouTube por varias cuestiones. De hecho, a mí ya me acaban de bloquear el video de eutanasia, estoy apelándolo, sino que el tema de pedofilia tiene que ser tratado con mucho respeto, con mucha prudencia, y agradecemos entonces a los que posteriormente, si tienen algún inconveniente o alguna duda, se lo comunique en forma directa a la doctora, que yo la conozco, sé que está siempre abierta al diálogo, sé que está dispuesta a contestar todo, pero es una cuestión simplemente de mesura, porque todos saben que la prudencia es la directriz de las virtudes. Bien, así que vamos a dar inicio a la entrevista el día de hoy. Primera pregunta obligada para quienes por primera vez tienen contacto con usted. ¿Quién es Elizabeth Márquez? ¿Por qué se ha interesado en esta agenda? ¿Cómo lleva adelante su lucha pro vida? Porque esencialmente es una referente pro vida, pero que ha entendido que ser pro vida no empieza y acaba solamente con la cuestión del aborto. Ser pro vida es una agenda más compleja. Así que todo suyo las palabras, doctora. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Primero te quería decir que me pareció excelente la presentación que hiciste, porque justamente yo iba a recalcar que estamos frente a un tema sumamente delicado. Primero porque estamos hablando de menores, ¿no es cierto? Así que bueno, después vamos a tocarlo, pero te quería destacar que me pareció excelente la introducción que hiciste para todos los que están oyendo, que no es un tema que se pueda tocar a la ligera, ni es un tema que se puede usar cualquier palabra, que parecido no es lo mismo. Veamos. Bueno, yo soy abogada, especialista en Derecho de Familia, hace poquito más de 20 años ya. Soy egresada de la Universidad Católica Argentina y verdaderamente por mi formación académica y por mi crianza, digamos, yo siempre fui defensora de la vida de chica, digamos, nunca
tuve otro pensamiento diferente. Lo que pasa es que, como yo le cuento a la gente, cuando uno va a una universidad donde, como la Universidad Católica, donde te permiten pasar al plano científico todo, donde realmente el realismo científico lo vivís, es muy interesante la experiencia. O sea, la verdad que yo puedo decir que la formación científica, porque todos creen que porque fuiste a la Universidad Católica, en realidad lo que aprendiste fue religión. No, la formación científica que a mí me ha dado la universidad es, creo, la más importante formación que yo pueda haber recibido para hoy ser lo que considero una humilde referente provida, pero sí una luchadora ferviente. Y bueno, en este aspecto, a partir de mi carrera como especialista en Derecho de Familia, el Derecho de Familia, como decía un profesor mío, empieza casi siempre donde se termina la familia, o donde la familia corre cierto riesgo de terminarse. Entonces empezás a ver, empezás a palpar, obviamente después de avanzado un poco la carrera, todas las vicisitudes por las que una familia atraviesa. Entonces, el derecho penal inmediatamente invade el derecho de familia, porque empezás con los delitos intrafamiliares, y claro, de ahí a la penal verdaderamente hay un paso. Hay un paso porque lamentablemente la sociedad en la que vivimos cada vez se acelera más. Entonces, digamos que mi interés empezó a partir de mi profesión, donde soy una observadora permanente de los conflictos que hay en las familias, trato de ayudar a las familias a que las resuelvan de una forma equidistante, trato de que los padres no queden relegados nunca, digamos, una igualdad legítima, una igualdad ante la ley, como yo digo, legítima. Así que bueno, así es como me interesé en esta agenda, y a partir de la lucha pro vida, yo fui asesora de la Cámara de Diputados durante 4 años, para un diputado pro vida, por supuesto. Hicimos proyectos, bueno, por ejemplo, de adopción en vientre, una cantidad de proyectos pro vida muy interesantes, de los que la verdad que me enorgullezco, algunos de haberlos gestado en mi cerebro, digamos, y que después el diputado los haya recepcionado y no hayan sido una letra muerta, sino que hayan logrado un tratamiento, aunque no se aprobaron, porque, como sabemos, la agenda pro muerte es muy fuerte en nuestro país. Pero por lo menos uno deja allí un pensamiento y un proyecto de ley que en algún momento quizás se puede llegar a remontar, o bueno, el tiempo dice, ¿no? Entonces, esa experiencia también justo a mí me toca estar en el Congreso durante el debate del 2018, y claro, el diputado para el que yo trabajaba fue el diputado al que todos los demás diputados pro vida le asignaron ordenar el debate. ¿En qué aspecto? Convocábamos a las ONG, pedíamos que nos dijeran cuáles iban a ser las palabras, hacíamos como el ordenamiento general de lo que fueron después las exposiciones. Claro, y ahí es como que, a pesar de mi lucha pro vida toda la vida y de que yo era pro vida, es como que ahí tomé real conciencia de lo que significa ser pro vida, que no es nada más defender el niño por nacer, sino que es defender toda la vida siempre, desde el nacimiento hasta la muerte natural, desde la concepción hasta la muerte natural, y también todas estas cosas que están por alrededor, como por ejemplo el tema de la prevención de la pedofilia y de luchar contra la pedofilia, el tema de la eutanasia, bueno, son un montón de temas de la agenda negra de la muerte, que los pro vida tenemos que observar todo, porque no vienen solamente por el niño por nacer, vienen por mucho más. Totalmente de acuerdo, al tal punto que de hecho la tesis del libro que estoy por sacar ya en estos días es esencialmente la agenda pro muerte, enfocado de distintas aristas, el lobby LGTB, la agenda pro aborto, la agenda pro eutanasia, el feminismo, el ecologismo. Hay todo un aparato político que, si no pueden eliminar y reducir la población, al menos las degeneran, y las degeneran en las áreas más sensibles, como es la sexualidad humana, que es la arista más privada. Y fíjense, y acá ya quisiera como empezar a introducirnos más al debate, sí. No hay nada más privado para el ser humano que la sexualidad, por definición. Algunos lo van a ver como una cuestión sociológica, para los que son creyentes la van a ver como que es parte de la concupiscencia y ese conocimiento propio de la propia desnudez. La cuestión es que lo más privado es la sexualidad.
Y fíjense que es la sexualidad donde más hace hincapié la agenda posmoderna, esta evolución, el progresismo, en tratar de buscar el posporno como pasó en la uva, en buscar la ecosexualidad como pasa con el ecologismo, el feminismo por definición, lo más privado lo hace público, parece una suerte de comunismo cultural, porque en definitiva están haciendo público algo privado. ¿Y quiénes son los elementos que podrían frenar esto? Las organizaciones intermedias, la fe y la familia. Son los principales mecanismos inhibitorios al deseo sexual, es justamente la fe y la familia, lo más atacado por toda la agenda globalista. Así que en este sentido, doctora, podemos empezar tranquilamente diciendo, bueno, ¿qué es la pedofilia y por qué al sistema global le importa tanto la ofilia como una agenda nueva? Claro. Mira, la pedofilia el tema pedofilia hay que encararlo de distintos, sin duda, distintas miradas, ¿no es cierto? A mí siempre, cuando doy este tipo de charlas o cuando me toca poder dar una mínima opinión, me gusta pensar que con lo que nosotros hacemos, estamos tratando de que el que escucha abra sus ojos y que vea que los fenómenos que aparentemente no están ocurriendo, fenómenos que uno los considera imposibles que ocurran, están ocurriendo delante de nuestros propios ojos. Y no solo eso, sino que se están instando desde distintos organismos para que ocurran. Entonces, creo que esa es la primera mirada que tenemos que hacer de la pedofilia, por supuesto, es un delito. Vamos a decirlo claro, por si hay alguna duda. La pedofilia es un delito, a pesar de que podemos hacer un montón de cosas. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Pensé que era yo que me escuché como un ruido. La pedofilia es un delito, es esa predisposición y en algunos casos llevado al acto de personas adultas de tener relaciones con menores. ¿Sí? O sea, ¿por qué digo esto? Y lo quiero dejar aclarado, pero, perdón, porque es un tema que me preocupa mucho y después les voy a explicar por qué me preocupa. La pedofilia no es nada más tener relaciones sexuales con un menor. El pedofilia es una persona que a veces no lo lleva adelante, lo que no significa que no tenga toda la intención de cometerlo. Entonces, como sabemos, los delitos por supuesto se tienen que concretar para que se cumpla el tipo penal. Pero esto no quiere decir que el pedófilo, cuando no exterioriza el delito, es una persona sana, de ninguna manera. Esto lo quiero aclarar bien porque después yo les voy a contar algunos casos que hoy justamente se paran en esa fina línea para decir, el pedófilo que nada más quiere y no hace nada, no es. No, sí, señores, es. El pedófilo hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, hay que agarrarlo, si cometió el ilícito, meterlo preso, si no, tiene que estar en un psiquiátrico encerrado bajo 17 llaves. No puede una persona con predisposiciones a la pedofilia estar suelto, no puede. Bien, esto primero que lo quiero dejar clarísimo. Y después, ¿qué pasa? La pedofilia entra yo diría, en una tercera etapa de la agenda. Yo si te tengo que decir cómo yo veo la agenda, veo que la primera agenda fue el feminismo. ¿Por qué? Porque vos mencionaste las ventanas de Overton, justamente en la introducción, que es uno de los temas que más me apasiona, porque ya te diría que hasta me parece una especie de juego intelectual tomar las ventanas de Overton y aplicarlo al aborto, a la PEA, aplicarlo al auto, o sea, a distintos temas, para uno poder hacer un análisis, a ver si realmente eso está ocurriendo o no, o si están tratando de instalar determinados temas. Justamente yo en una ocasión di una conferencia en la Universidad de La Plata, y fue la primera vez que yo hablé de ventanas de Overton, en la Universidad de La Plata, un tema de punitivismo, ¿no? Y yo explicaba justamente cómo funcionaba la ventana de Overton, y yo decía, cuanto más se abre la ventana, es cuando más te están tratando de meter los delitos, y generalmente va a bajar el punitivismo, porque esto es todo un sistema que mientras te bajan las penas, ¿qué hacen? Te abren la ventana y te meten cosas más aberrantes. O sea, todo es el sistema que se va, digamos, estirando y se va abriendo y uno va viendo qué está pasando acá. Bueno, entonces, el primer paso de esta agenda para mí fue el feminismo. Feminismo, ¿por qué? Porque, como dice Overton, cualquier idea aberrante, para poder instalarse, necesita de un grupo radical
que se pare y diga, nosotras, las del pañuelo verde, queremos el aborto, comemos, viste, hoy comí feto, hoy desayuné feto, todas esas cosas que son horribles, pero ese grupo radical cumple esa función tan importante, que es justamente que un tema que no se habla, se empiece a hablar, aunque sea mal, pero se empieza a hablar de aborto. Entonces, ese grupo radical que nació para el feminismo, en realidad continúa utilizándose ¿para qué? Para el aborto, después del, o sea, primero la feminista por su reivindicación feminista. Ese mismo grupo funciona para el aborto, porque son las mismas feministas las abanderadas del aborto, ¿no? O sea, no hay otro grupo que uno pueda identificar como abanderadas del aborto. Y ya hay otros grupos, pero digamos que las feministas como que son las que enarbolan mayormente, ¿no? La de mayor visibilidad, no sé seguro. Claro, bueno, pero hacen la función de grupo radical que Overton denunciaba como necesario para instalar un tema. Justamente las feministas hay que hacer un paréntesis. Disculpe que le interrumpa un segundo. No, por favor, vos interrumpime, porque si no, yo sigo como mi pelea, ¿viste, pa? Pero lo que está diciendo también y cómo se mueve, porque acá hay que entender la ventana de Overton y quiero hacer hincapié en esto. Es tan importante lo que está diciendo la doctora, y mientras yo le mando un saludo enorme a Lolo y a Anita, que son las dos encargadas de armar todas estas agendas de entrevistas, así que muchas gracias a ambas. Fíjense lo que hablamos días pasados con Nahuel Sotelo. Incluso hoy subimos un video sobre esto que dura 13 minutos. Decimos el peligro de ese 1%. Esa izquierda que está ninguneada en la calle, que sale, que golpea bombos, que tira bombas de esto, que vos decís, era 1% de votos, sí. Pero ese 1% de votos en la calle es lo que dice la doctora, es como ese feminismo radical que va y defeca en una iglesia. Parecen las radicales, las loquitas, pero ya hizo que el tema se hable y ya movieron la agenda hacia la izquierda. Ahí está la gravedad de estos grupos radicales. Los grupos radicales no son una minoría por fuera del sistema, son muy funcionales del sistema de progresivo internacional, porque son los que plantan las semillas del debate. Porque si ellos vienen y dicen, yo quiero desayunar feto, nadie va a decir, bueno, legalicemos el aborto para que se desayune feto. Pero ya vienen y dicen, bueno, al menos que digamos el aborto hasta el tercer mes. Ya lo empiezan a coquetear. ¿Qué pasó con Hillary Clinton y el aborto hasta el 9º mes? O sea, esto no es algo disparatorio. Lo que dice la doctora tiene un fundamento impresionante. Disculpe que haya esa acotación porque era muy prudente lo que usted dijo. Yo te pido que me interrumpas todo el tiempo y que acotemos, porque me interesa que tengamos un diálogo. Y más, si hay algún comentario también que lo querramos compartir, me parece excelente, porque es la forma que podemos aprender todos aparte, ¿no? Porque nadie sabe todo. Y bueno, y entonces estos grupos, como te venía diciendo, las feministas, cumplen esa función que más allá de que podemos decir que Overton habla de sus ventanas y bueno, daba ejemplos del canibalismo y demás, no perdamos de vista que Overton no hace un análisis moral del sistema de ventanas. O sea, él dice, esto pasa, y él no dice, está bien o mal tratar de instalar el aborto. Él describe y dice, este es un sistema para instalar determinados temas. Muy bien, el grupo radical, las mujeres feministas cumplen esa función. Esas mismas feministas cumplieron y siguen cumpliendo la función de instalar el aborto como tema. Muy bien. Y ahora van a ir por la pedofilia. ¿Por qué estoy observando esto? ¿Qué es lo que estuve observando? Justamente en el esquema, volviendo siempre a Overton, la primera etapa son el grupo radical, ya lo tengo el grupo radical, que son las feministas que en cualquier momento pueden llegar a decir, yo tengo sexo con quien quiero. ¿Por qué? Porque yo soy libre, porque soy una mujer, porque soy feminista, porque como feto, entonces yo tengo 40 años, pero quiero tener sexo con un chico de 12, porque es la liberación femenina. O sea, van a empezar a ir seguramente por ahí. Ya lo han dicho, pero van a recrudecer el mensaje, va a ser más crudo. Esta es la primera etapa, digamos, donde tratan de ver cómo la gente va recibiendo y de a poquito van a ir incrementando. Pero sumado a esto, por eso podemos decir que ya hay una etapa que se está cumpliendo de introducir esta aberración en la sociedad. ¿Por qué? Porque una segunda etapa, acompañado de estos grupos radicales, viene todo lo que yo le llamo la parafernaria mediática. Viene el eslogan, viene el eufemismo. En algún momento aparece todo eso. Y aunque no nos demos cuenta, todo esto ya apareció, ya está apareciendo. Mira,
Lo tengo acá escrito porque no quería leer una palabra fuera de lugar, justamente por la delicadeza del tema que estamos tocando. Paralelamente con los grupos feministas, aparece, por ejemplo, en el Twitter oficial del Senado de la Nación, donde dice que el psiquiatra coordinador del Centro Privado de Psicoterapias de Buenos Aires dijo, estamos hablando de Sergio Grossman, para decir bien clarito su nombre. Hay pedófilos que tienen conciencia moral y frenos y saben que llevar adelante un deseo genera un daño en otros. Los abusadores son quienes carecen de frenos. O sea, el psiquiatra, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no todos los pedófilos son delincuentes. Digamos, trata de meterse, por eso al principio, viste que yo te decía, en esa fina línea entre un pedófilo que llevó a la acción su actuar delictivo y uno que no lo ha hecho. Esto es instalar un tema en el Senado de la Nación, mi querido Horacio. No está hablando en un banquito en la Plaza Miserere, está hablando una persona en el Congreso de la Nación. Vos fíjate la envergadura institucional que esto significa. Y esto es algo que lo puede ver cualquiera. Este es un tuit del 7 del 2019. 7 del 7 del 2019. Obviamente que en los medios generó algo muy importante. Ustedes pueden ver que ese día hubo una... Porque justamente, ¿qué es lo que busca esto? Que todos hablemos de este tema. De golpe, después se acalló. Quedó medio acallado porque quizá no era lo más procedente que desde el Senado inicien esta campaña para instalar la pedofilia. Entonces, ¿qué pasa? Al poquito tiempo lo tenemos a Pablo Michetti. Vos sabrás que Pablo Michetti es el ex marido de Victoria Donda, mejor dicho, el padre de la hija de Victoria Donda. Él escribió un poema donde también habla se llama Incesto Sentido, ya el título te lo dice todo, y te habla de sensaciones que él tiene con su hija, que la había acostado con un shortcito. Cosas realmente, Estamos hablando que Victoria Donda hoy conduce, vos sabés, el INADI. Sí. Bueno, no, pero la gravedad dice, yo recuerdo ese caso, muchos lo van a recordar, porque de hecho se lo criticó mucho a Victoria Donda por la hipocresía, te estaba acostando con un pelo. La defensa fue que fue una obra artística. La defensa fue que era una obra artística. Sí. Claro, pero ¿cuál es el tema? Acá es importante, acá me sale el espíritu conservador y necesito hacer como una apología del conservadurismo. Y para el conservador hay tres cosas que son objetivas en la vida del hombre. ¿Qué son objetivos? Lo que es bueno, lo que es cierto y lo que es bello. Entonces, uno cuando ve una obra artística, porque si Roger Scruton compuso dos óperas, uno ve cuando alguien compone, cuando alguien escribe un libro, hace un video, escribe un artículo, pinta, saca de adentro aquello que posee. Cuando hay bondad en el alma, uno ve que una persona que es solidaria y que ayuda a alguien en la calle por voluntad propia, sacó de adentro lo que lleva dentro de su corazón. Y este hombre, cuando hizo esa obra, claramente que si lo ponemos en términos artísticos, sacó de adentro lo que lleva en su corazón. Entonces, que haya dicho que es una obra artística, a mí no me genera lo más mínimo de empatía. De hecho, digo, bueno, estás reconociendo lo que hay dentro de tu cabeza, porque a mí yo tengo una hija. O sea, yo veo un tipo así y todos saben que no lo puedo decir públicamente cuál es mi solución para la peli, todos la conocen, pero si la digo públicamente nos banean durante 15 años y no, si es que no nos cae el Estado encima. Pero fíjense lo bien que ha dicho la doctora, el tema de cómo se invierte, porque es un juego muy propio de la izquierda. Hay una discusión, y esto la doctora lo sabe porque es abogada, hay una eterna discusión en la filosofía jurídica. Si es que la sociedad influye en las leyes o si las leyes influyen en la sociedad. Esta relación entre la política formal y la política material es una dialéctica constante que nunca hubo un acuerdo, porque hay veces en la que, por ejemplo, el Estado prohibió fumar en espacios cerrados y la gente aceptó voluntariamente el acto. Entonces, claramente que es el Estado que influye en la sociedad, pero hay veces en que el Estado dicta una ley y la sociedad no la respeta o no la necesita la ley para manejarse por su propia forma. Hay una dialéctica. Claramente que hay un juego en esto, un juego político. Esto lo explica Agustín que en un momento de su libro dice, cuando Jorge Corsi hablaba de que lo que él había sido condenado por peleas, y de acá unos años lo van a ver como algo normal. Y miren ustedes
Porque acá no le vamos a pegar solamente a la Ahora izquierda. te voy a interrumpir yo ahora. Sí, sí. En el libro de Agustín y Nicolás Márquez, si no me acuerdo, más o menos en la hoja 146 por ahí, ellos hacen como una precuela de lo que estamos viviendo. Dicen, la agenda de género no termina acá. Las feministas hacen esto, pero ojo, porque están tratando de instaurar la pedofilia. Todavía no se visibiliza, dice Agustín. Todavía no la estamos visibilizando. Sin embargo, eso fue, en 2016 es el libro de Agustín, creo. Ya hoy podemos decir que se está visibilizando, pero claramente. Parece la precuela y ahora estamos viendo la película. Para decirlo en términos de superhéroes. Pero es así. Y antes de que la doctora pueda continuar con su impecable exposición, yo quiero hacer una acotación en este sentido. Fíjense en cómo la agenda mediática, sobre esto también quiero hacer una reflexión que cuando empiece, cómo la agenda mediática ha justamente tomado esta bandera de la pelea. Y le voy a dar el siguiente ejemplo. Muchos dirán, acertadamente, fíjense en cómo Temerman saca este discurso liberal. ¿Por qué digo liberal? Porque he visto muchos liberales, lo que estoy por decir ahora, lo he visto más en liberales que incluso en las propias feministas. He visto muchos referentes del liberalismo local de decir, bueno, pero si es menor de edad y ella desea, esta cuestión de que incluso he visto muchos liberales de decir, entonces, la pedofilia no es mala porque es un mero deseo. ¿Qué es lo que dijo Temerman? Dijo, no, es un mero deseo. ¿Cómo podemos castigar el deseo de una persona? ¿Por qué vamos a castigar el deseo de un deseo? Lo importante es que no viole, pero mientras no viole es un deseo más, es una parafilia más. Claro, de ser un enfermo de un trastornado mental que se cura con una es una parafilia más. No, gente, parafilia, pues, no hablar de sexualidad porque es de mal gusto, pero parafilia son otras cosas. Esto es una enfermedad de un trastorno mental, gente. No mezclen sustancias diferentes, porque ahí está la cuestión de fondo. Entran en este juego, ¿bien? Pero lo que voy yo es, y acá sí me gustaría una apreciación suya, doctora, sobre este fenómeno tan complejo. Fíjense cómo el mainstream, por eso digo, acá no le vamos a pegar solamente a la izquierda, que es verdad que Simone de Beauvoir ya plantea la pedofilia, muchas feministas radicales ya plantean la pedofilia como política legítima. Fíjense cómo grandes empresas internacionales y algunos referentes del liberalismo también, algunos, no quiero caer todo el liberalismo junto, empiezan a sexualizar la infantilización. Yo recuerdo cuando era chico, ver Disney era algo, no vamos a decir sano, pero era mucho más sano que ver ahora que son chicas de 6 o 8 años vestidas hipersexualizadas. La hipersexualización de las menores en la industria es horripilante. Uno ve niñas de 10, 12 años bailando reggaetón, semidesnuda en concursos de bikini, y eso está normalizado. Y después tenemos a los adultos comportándose como niños. Los niños hipersexualizados y los adultos infantilizados. Una sociedad que está claramente condenada al fracaso porque están todos en un eterno presente sin tiempo. Es el tiempo del no tiempo, porque los niños se comportan como adultos y los adultos como niños. Pero yo creo que hay vínculos con la agenda pedal si uno ve la industria de cómo empieza a hipersexualizar la infancia. No sé si usted tiene alguna apreciación al respecto, doctora. Sí, mira, más allá de que en este momento, por ejemplo, estoy en un grupo, debemos ser 60 personas que estamos dedicando el tiempo que podemos a detectar, por ejemplo, páginas de Twitter donde abiertamente se ven niños de 10, de 11, de 12 años, desnudos con erecciones en la portada de Twitter. Lo digo clarito porque esto es lo que se ve. Y hemos logrado la baja de un montón de páginas, de perfiles de Twitter, y lo que hemos logrado también es derivarlos a la justicia penal, algunos para que siga la investigación. O sea, esto es algo ya que los medios, te hablo Twitter porque medio de comunicación más grande en este momento que Twitter, Facebook y las redes sociales no hay. O sea, vamos a decir lo que son. O sea, las redes sociales son las mejores amigas de estos temas. Son la cueva donde se refugia todo este tipo de delitos de una forma, te diría, más grosera que en cualquier otro medio de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vos contaste del periodista de Ernesto Tenenbaum, que yo lo oí y no podía creer, sus compañeros no lo podían creer, le decían, callate la boca, córtenle el micrófono, sí, fue vergonzoso. Pero esto es algo que ya dentro de poco tiempo lo vamos a ver naturalizado, porque en realidad Tenenbaum está siendo funcional
al momento que se está viviendo en el avance de la instauración de la familia. Es así. Es más, yo estoy esperando a ver cuál va a ser el eslogan, porque va a venir un eslogan, y seguramente, y es más, ya si uno recorre lo que pasa en Europa, que hay conferencias de movimientos, movimientos directamente, donde hay conferencias donde vas a ver una chica diciendo, el pobre Jonas tiene un problema porque nunca va a poder ser feliz, porque no sé si lo habrás visto, muy importante esa conferencia. TEDx Alemania, para que la busquen. En Alemania fue, exactamente, búsquenla porque es terrorífica realmente, pero es muy bueno ver esas cosas, para ver que adelante de nuestros ojos lo están haciendo. Ahí te quiero justamente, me hiciste acordar, porque es muy interesante esa charla, porque a mí me tocó analizarla para una charla que tuve que dar en Chile hace un tiempito atrás, pues ya tiene sus años esa charla, pero fíjense qué curioso, ¿quién es la que habla? No habla un hombre de 40 años que es conserje en un jardín de infantes que lo generaría en República, habla un adolescente, una niña adolescente, se pone en el rol de mujer empática. Si alguien nota un paralelismo en Greta Thunberg, que también es una niña joven, claro, ¿quién va a atacar a una niña? ¿Quién va a atacar a una niña cuando está dando un discurso radical? Claro, es una actriz, como eso está muy planteado por parte de la nueva izquierda, siempre buscan estos agentes que transmiten un mensaje donde cayendo en falacias ad hominem, uno no los puede como contraargumentar, porque se ve atacar intelectualmente, y para ellos la intelectualidad es una forma de violencia, entonces se ve como violentar una niña. Entonces, lo que diga una niña está siempre bien dicho, sea a favor del ecologismo como Greta o a favor de la pedagogía como esta joven alemana. Eso no es un dato menor, quiénes son los que transmiten un mensaje. Porque claro, después venimos nosotros, los que somos hombres, y ya... No pueden hablar ustedes, directamente acá, ustedes están, pero afuera, directamente. Quería hacer esa acotación para que noten cómo son siempre las mismas técnicas de comunicación que lleva adelante esta agenda. ¿Sabes que en esa ocasión que yo di esta charla, hablé de Piglia en la Universidad de La Plata, estaba, por ejemplo, Carolina Píparo, que vos la debes conocer, que fue la chica esta pobrecita, estaba muchas personas de víctimas, de asociaciones de víctimas, y ¿sabes qué? Se quedaron todos como, les corrió un frío por la espalda. Porque yo les mostraba el tuit del Senado, les mostraba lo que había dicho Tenenbaum, les mostraba el poema del esposo de Victoria Donda, les mostraba el caso del partido holandés, allá por 2006, que autorizaron a un partido político, el Tribunal de la Haya autorizó un partido, que el objetivo era bajar la edad del consentimiento de la sexualidad de los menores. O sea, era un partido, pero directamente, el partido creo que se llamaba Libertad, Amor Fraternal, Libertad y Diversidad, algo así. Eso ya en el 2006. O sea, ¿qué pasa? La conclusión a todo esto, o la síntesis, es que tenemos que estar muy atentos a los medios de comunicación, porque todo entra por ahí. Vamos a empezar a ver referentes. Como yo dije una vez en chiste, puse en un tuit, no me sorprende que en cualquier momento aparezca, no sé, yo diciendo, mi primer novio, yo tenía 12 y él tenía 40. Ponele. O sea, van a empezar este tipo de declaraciones, porque es necesario también que un grupo empiece a decir que lo practican, porque esto también es necesario para el que funcione el sistema de introducir estas aberraciones en cualquier sociedad. Así que hay que estar atentos a los discursos, hay que hablar mucho con los chicos. Yo tengo un hijo de 14 años, o sea que está transitando su absoluta adolescencia y se ríen, mis amigos se ríen, me dicen, pero tu hijo no puede saber lo que significan términos psicológicos. Yo le explico absolutamente todo, pero se lo tengo que explicar porque hoy día, si no le pones un filtro para que el tipo entienda de lo que están hablando, y esto es algo que también yo siempre lo destaco, hablen con sus hijos, explíquenle lo que es el periodo de latencia. Si querés hablamos 2 minutos de eso. El periodo de latencia no es difícil de explicarle, los chicos son esponjas y absorben todos los conocimientos. Explíquenle que hasta los 20 años, o depende, el chico puede un día sentirse un poco mejor, un poco peor, un día puede sentir que le gusta un hombre, eso no significa nada, no significa que porque un día sentís que te gusta un chico, sos homosexual, no quiere decir eso. El periodo de latencia hay que respetárselo a los niños y a los adolescentes, pero acá claro, acá ya a los 12 años o a los 5,
Tenés que definirte. Que le cambien el sexo. Cambiarte de sexo. Entonces, mi hijo sabe lo que es el periodo de latencia, mi hijo sabe un montón de conceptos que yo se los 14 años ya entienden. Entonces, yo tengo esa tranquilidad, obviamente que tiene la comprensión de un niño de 14 años, pero si uno habla, es la única forma de que por ahora yo encuentro de evitar por lo menos el daño inmediato psicológico, que ellos puedan tener a alguien que les explique lo que está pasando. Y después las acciones concretas, ¿no, Horacio? Denunciar las páginas, todo esto que hacemos. Hay dos reflexiones que quiero como rescatar, pero la primera va a ser algo cortito, después lo voy a llevar un tema un poco más profundo para que lo podamos seguir analizando, porque nos queda todavía como media hora. Y estoy muy agradecido, como siempre digo, que nos regales una hora de tu vida para educarnos, y no es un acto de mucha bondad. Siempre que tiene un invitado, nosotros decimos lo mismo, lo que estamos a este lado, es casi siempre el mismo público, y decimos, usted podría estar con su familia, podría estar haciendo cualquier otra cosa, y eligió estar a las 11 de la noche, un viernes, educándonos. Y yo creo que eso es un gesto de mucha bondad y se valora enormemente. Como también quiero mandar, insisto, un saludo enorme a Anita, que es mi compañera de vida, en definitiva, podría darme, es compañero de vida, y Lolo, que es una gran amiga, que son las dos que se encargan de armar estas agendas. Genial. Quiero llevar el tema, que tomen nota de lo siguiente. Miren, los que saben que yo tengo como un perfil tuitero que me gusta, ahora yo estoy más tranquilo, desde que nació mi hija estoy más tranquilo, pero antes saben que yo con Twitter era bastante agresivo, era muy agresivo. ¿Saben cuándo más denuncias recibí? ¿Cuándo me atacaron más? Cuando yo un día subí la foto de una bala, era como un producto, yo subí una foto de una bala y puse la cura definitiva para la pedofilia. Lo subí un día que estaba, creo que me había tomado un Fernet y lo subí, no importa. Pero está bien, hay que liberar los pensamientos. Me atacaron muchísimo. La cantidad de chicos con la viborita, así de liberales libertarios, diciéndome que es totalitario, ahí está el conservador que no entiende nada, porque la pederastia no es mala, lo que es malo es la pederastia, y gente como vos atrás hace 50 años, porque gente como vos confunde una parafilia con una violación, sos un cavernícola. No me atacaron las feministas, no me atacaron los socialistas, no me atacó la izquierda. Y miren que el día que la izquierda coincide conmigo en algo, yo me voy a empezar a preocupar que algo estoy haciendo mal en la vida. Y sin embargo... Te iba a decir, preocupate. Y sin embargo me atacaron mucho estos chicos con la viborita. Y yo en esto quiero hacer un llamado. Miren, ¿saben por qué yo no les dedico más tiempo? Porque sé que son niños, en definitiva. Son niños confundidos que el sistema los confundió. El día que alguno sea padre, va a entender por qué subí ese tweet. El día que uno tenga un hijo, pasa que yo sé que es como controvertido lo que digo, y hay mucho para explicar. En todo caso, cuando a mí me preguntan sobre el tema, le digo, anda a leer la Suma Teológica, que ahí te da la respuesta a todo esto. Pero sí le quiero llevar a usted, doctora, porque yo sé que usted es una persona de ciencia, no es alguien como yo que está perdido en la vida. Igual, yo te voy a decir algo, antes de que me hagas tu consulta. Yo te entiendo, yo soy bastante... Twitter tengo mucho, me gusta, no tengo muchos seguidores, tengo 5.000 seguidores porque yo soy grande, ya me llegó tarde Twitter, pero cada tanto pongo alguna cosita así porque tengo esa rebeldía también hay cosas que las expreso igual que vos. Un día puse un videito de Bolsonaro cuando hablaba frente a unas mujeres y les decía, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que venga un delincuente, un femicida, y ustedes le van a sacar la ley de femicidio? Así, se burlaba. Acá está la ley de femicidio, acá tiene la ley de... acá tiene... O prefiere sacar un chumbo, y empezó así, te juro. La audiencia explotó. Cuando puse eso me dijeron que todo. Tipo, que extrema, que... Pero la verdad, si vos me vas a elegir como mujer, yo igual no creo en el femicidio, por supuesto. Yo creo en el homicidio. El femicidio es una burla ideológica del Código Penal a todos los ciudadanos, sí, es una burla. Entonces, pero si vos me vas a elegir, si yo me siento insegura, prefiero que me den una calibre 22 antes que una ley de femicidio inútil como la que tenemos, digamos. O sea, no sirve para nada. Ni hablar con la E, ni nada, como dice Lana. O sea, ¿cómo hablo con la E y sigue habiendo femicidios? O sea, yo también un poco te entiendo, porque me ha pasado también que los que más te critican son los liberales. ¿Qué pasa? Pero bueno, también tiene una explicación que tiene que ver ya con lo epistemológico. Ese problema es cuando uno
construye una teoría desde la abstracción y el racionalismo del siglo XIX, pensando que el ser humano es un ser autónomo, con la diferencia con los conservadores, que somos ante todos empíricos. Entonces vemos lo que realmente sucedió en la historia y aprendemos de la historia. No nos quedamos en una abstracción y en una planilla de Excel. Creemos que la humanidad es un poco más que una simple oferta y demanda de producto y servicio. Creemos que el ser humano es un poquito más complejo, los conservadores. Pero si te quieres llevar un tema, que estamos hablando de la agenda de la pedofilia. Sí. Y yo voy a hacer una tesis, como ignorante completo que soy, para que la doctora o me corrija o la amplíe en su apreciación. Yo creo, en algún delirio que puedo haber tenido después de tomarme un cafecito, que el aborto está muy vinculado a la pedofilia. Está íntimamente vinculado a la pedofilia, pero no el aborto así en términos abstractos, sino el aborto en Argentina. Porque ¿qué sucede el aborto en Argentina? ¿Para dónde va la ley y para dónde fue apuntando el fallo FAL con todas las actualizaciones de los protocolos? Fue apuntando a que las mujeres menores de edad, con una simple declaración jurada, pudiesen sacarse de encima, sin rastro, sin registro, sin persecución judicial alguna, una vida que era la última prueba que tenían para condenar a un abusador. Porque si aparece una menor de edad embarazada, claramente, y al principio podríamos decir, hay un abuso. Tenemos que analizar si no fue del noviecito, que ya lo configura el estupro, pero claramente que ha habido una situación irregular si hay una menor embarazada. Una situación irregular hay. Pero si ahora quieren justamente modificar estos nuevos protocolos a los que terminan adhiriendo de forma... además que fallo FAL, no voy a hablar de fallo FAL porque ya me hablaste del hartazgo, que es una creación pretoriana e inconstitucional. Pero lo que están buscando con el protocolo, en definitiva, es que las menores de edad eliminen con la presión de un adulto la última prueba que podría condenar a un violador. Es una tesis, puedo estar equivocado o no, porque yo no sé mucho de la realidad, no sé cómo lo ve usted, doctora. Si yo te tuviera que tomar esa tesis, antes de leer los fundamentos ya te digo, tenés casi un 10. Porque evidentemente, todo, como... A ver, para decirlo fácil, ladra y tiene 4 patas. Es perro, ¿no es cierto? Bien, entonces, si vos tenés una ley, ¿dónde? En principio. A menos que se perciba gato. A menos que se perciba gato. Pero para los que somos, como yo digo, para los... En este entorno donde estamos dialogando, presumo que tenemos un 90% de aristotélico-tomistas. Bueno, si ladra y tiene cola y llueve el perro. Entonces, el realismo es este. Entonces, frente a eso, vos ves una ley que lo que insta es a que las menores puedan hacerse abortos. ¿Sí? Es más, todo el tema de la hormonización es como para dibujar eso. No es nada más abortos. Se pueden hormonizar, pueden tener educación sexual sin que los padres sepan, pueden anticoncepción, pastillas sin que los padres las autoricen, y además se pueden hacer abortos. Entonces, obviamente que el aborto, como siempre decimos, es el primer aliado del pedófilo, ¿no? Y del violador, por supuesto. ¿Por qué? Porque en realidad en la legislación actual, sin una denuncia penal, podés acceder a una interrupción legal del embarazo. Entonces, si vos no haces la denuncia penal, nadie persigue al violador, te hacen el aborto, el bebé que es matado, lo sabés, va a restos patológicos, no que lo guardan. Si no hay una denuncia, nadie va a investigar el ADN de ese bebé tampoco. O sea que en realidad yo te pongo un 10, directo, porque es así. La agenda está marcada de esa manera. Y estamos hablando de agenda, estamos hablando de esta agenda, y es como que yo siento como una leve tentación para querer llevarla a otro espacio que también se vincula, no solamente con el aborto, pero tendrá que ver o no con la pedofilia. Hay dos temas, pero voy por parte. Primero, ¿qué pasa con la hormonización en los menores? Estos cambios de sexo, reasignaciones de género. Ya sé que el sexo no cambia, no me quieren correr por el lado aristotélico, ya sé que las personas... Pero es como se le dice jurídicamente en este momento, se entiende como para tener como un mismo lenguaje. Pero estas reasignaciones de género, usted no nota que hay como una suerte de hiperestimulación sexual. Es como que a la identidad de la persona, en vez de constituirla a partir de la familia y la comunidad y la fe como era tradicionalmente, se la constituye desde simplemente en hombre, mujer, transgénero, drag queen. O sea, esta cuestión de que el propio Estado está como reasignando género, ¿usted no nota que hay como una tendencia política a coquetear con la pedofilia en forma institucional?
sin duda. Igualmente no es algo que está ocurriendo acá. Esto ya forma parte de una agenda global donde también esta reasignación de sexos o de géneros también puede traer aparejada una reasignación de edades, puede tener, o sea, reasignaciones de todo tipo. Entonces, eso también forma parte. Por eso, viste, cuando hoy hablábamos de que las feministas son funcionales como grupo, no solamente al feminismo, sino también al aborto, y seguramente, o ya están actuando en pos de la pedofilia, bueno, esto es lo mismo. Estos son todos temas que se cruzan, es todo, igual que la ESI, es transversal. Eso quería llevar. Claro, es igual que la ESI, es transversal. Entonces, vos vas a ver que todo va como funcionando de manera transversal, cosa de que vos ves que el feminismo va para ese lado, ¿no? Los que van para el aborto van para ese lado, todo apunta a la pedofilia. No hay un sector feminista que no apunte a la pedofilia. Yo no las escuché. La verdad, no escucho a las feministas ni siquiera defender mujeres. Imagínate si las vamos a escuchar defender casos de pedofilia, porque no lo escuché, la verdad no los escuché. Antes de pasar a un siguiente análisis, que vamos a tocar ahora el temita de la ESI, y mientras la doctora lo va preparando así como mentalmente como una partida de ajedrez, a los que estén escuchándonos les pido un favor, si alguien tiene internet y Google, sin salirse del vivo, por favor, si alguien puede buscar cuál fue el partido y cuáles fueron los diputados o la diputada, quién fue el que votó en contra de la prisión efectiva para los violadores. Hubo un proyecto de ley que salió con una mayoría casi absoluta y sin embargo hubo algunos partidos que votaron en contra de la prisión efectiva para violadores. Si alguien me puede escribir... Te quiero corregir. Esa ley no fue para la prisión efectiva, sino para el agravamiento. Hubo un agravamiento general de penas. Y yo te voy a decir una, Vicky Donda. Por ejemplo, Vicky Donda fue una que no me acuerdo. Que dijo que ella, viste, siempre, por supuesto que los eufemismos están a la luz del día y las excusas baratas sobran. Entonces ella dijo que no, porque en realidad el agravamiento de la pena, bueno, no sé, trató de explicar lo inexplicable de por qué ella estaba a favor de otras políticas, pero que el agravamiento de penas no significaba nada en la lucha contra las violaciones. Una fue Vicky Donda, por ejemplo. Bueno, yo quizás, en ese sentido, hasta podríamos en un punto casi haber votado lo mismo, en cuanto que no está, yo creo que tampoco la solución es ni la castración química ni la prisión de por vida. O sea, todos saben cuál es mi solución. O sea que lo que pasa es que, claro, yo hubiese buscado... Pero no podemos poner en el código eso. No, yo hubiese buscado una solución un poquito más severa. Lo que pasa es que ella fue mucho más abolicionista en ese sentido. Ahí es donde nos distanciamos. Estamos de acuerdo que la prisión no cura, eso estamos de acuerdo. La solución última, ahí sí no tenemos diferencias claras con la izquierda. Pero quiero llevarla a usted, doctora, que tiene mucha experiencia, porque incluso usted lo ha trabajado en el Congreso y es referente de este aspecto. En estos últimos 10 minutos que nos quedan, ¿cómo analiza usted la ESI? ¿Es realmente una educación sexual integral o es básicamente una puerta de apertura a la sexualización de menores? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de cierto? ¿Hay buenas intenciones? ¿Hay gente confundida? Bueno, mira, para empezar te cuento que yo hice analizar todos los cuadernillos de educación sexual integral hace ya 2 o 3 años, los que se instauraron a partir de la famosa resolución 340, que fue la que, digamos, puso en acto la vieja ley del 2006, la 26750, de educación sexual, que no se aplicaba. Vino una resolución del Ministerio de Trabajo, resolución no del Ministerio, sino del Consejo Federal de Educación, que nuclea todos los ministros del país. Esa resolución puso en acto la ESI. ¿Qué significa poner en acto? Aprobaron los famosos libritos de la ESI, que publica el Ministerio de la Nación a través de su página y que es el material que utilizan en todas las escuelas de todas las provincias que adhirieron a la ESI. Esos cuadernillos yo los hice analizar por alguien que vos conocés mucho y otros más, el licenciado Ezequiel Baigorria, entre otros. Lo analizó la doctora Ana María Parini, lo analizó Pablo Muñoz Iturrieta.
y lo analizó la doctora Ana Manukian. Yo tengo 4 informes, 4, lo hago así bien clarito, 4, porque los 4 informes me hablan de corrupción de menores. Los 4. ¿Qué hice yo con eso? Yo hice la denuncia penal contra el ministro de Educación. Eso fue hace ya 2 años. Obviamente que en una política genuflexa y en una justicia ciega, era muy difícil que esto prosperara. Pero sin embargo, nosotros en la causa aportamos cerca de 200 cartas documento que se mandaron en todo el país pidiendo el cese de la educación sexual integral al ministro y conminándolo a que retire todo ese material. El ministro recibió 200 cartas documento como si se tomó un café a la mañana, nada, y después hicimos la denuncia penal. El juez la archivó por considerar que no había delito. Por supuesto que es un delito tan grave que la causa está abierta todavía, en el sentido procesal, yo puedo incorporar pruebas en cualquier momento. ¿Qué pasa? Yo conozco un montón de casos de padres que han visto situaciones horribles en las escuelas, pero ningún padre quiere exponer a su hijo a una causa penal. No sé si soy clara, o sea, muy difícil pedirle a un padre que encima que tiene que sobrellevar, que al hijo le dijeron, a ver, mostrarle tu genital a tu compañera, y a la compañera tocarle el genital, para que veas que es lo mismo, que no hay problema, que no hay que tener vergüenza. Cuando tenían 4 años, esa mamá no va a querer que lo lleven a un juicio penal, para que encima tenga que volver a revivir todo. Yo lo entiendo, como mamá lo entiendo. Entonces, mi opinión de la ESI es que la ESI completa, entre otros componentes, ¿no? Es un componente más de esta mesa ideológica, que la ESI es totalmente funcional a todos estos principios que estuvimos hablando, a todas estas ideas nefastas y aberrantes, tanto de aborto, tanto de pedofilia, tanto de feminismo, porque la ESI también enseña feminismo. Esto no sé si todo el mundo lo tiene claro, pero los contenidos de la ESI son absolutamente feministas, ¿sí? Y hablan en contra del hombre en un 80%. Todo. Entonces, la ESI puede tener muy buenas intenciones como proyecto de ley, como ley que allá del 2006, que respetaba el ideario, que supuestamente los padres podían acceder, pero la verdad que la instauración es dantesca. Es dantesca, se están haciendo cosas terribles en las escuelas. Ahora parece que con la pandemia se tranquilizaron un poco. ¿Por qué? Porque está el control del padre en la casa. Mi hijo le dan un video y yo, ¿qué estás mirando? Enseguida uno puede ver lo que el hijo está mirando. Entonces hay mucha cautela ahora. Pero en las escuelas no son cautelosas. Si uno va y pide, ¿me podés mostrar lo que le vas a dar a mi hijo la semana que viene en la ESI? Y te dicen no. No te quieren dar el programa. Cuando si pedís el programa de matemática te lo dan, sin problema. Así que la ESI es como... yo lo interpreté yo estoy escribiendo un libro, después te cuento, donde tocamos este tema y con 3 personas más estamos escribiendo. Y ¿sabes qué? La ESI es funcional a esto, y la ESI es la forma de sexualizarlos tempranamente, quitarle sus barreras que tienen que ver con la vergüenza y el asco. Entonces, si vos a un nene chiquito le sacas la vergüenza y el asco, el nene después, si es víctima de abuso sexual, ¿qué pasa? No tiene vergüenza y no tiene asco. Entonces, no detecta el abuso. El niño, mejor dicho, no lo manifiesta. ¿Me entendés? Entonces, para un preventor de abuso, es muy difícil detectar un niño que ha sido abusado cuando el niño carece tanto de vergüenza, tanto de asco. Entonces, la ESI apunta a eso. Si vos ves materiales donde están los chicos con los pantalones bajos, el nene con el pantalón bajo, la nena, y mirándose los genitales mutuamente. O sea, voyeurismo, hay de todo. La verdad que es un asco el material. No, claramente que es contenido de degenerados creado para legitimarse a sí mismo. El problema es que estos degenerados llegaran al poder. Un saludo para todos los demócratas que siempre me han criticado por mis pensamientos más reaccionarios, pero a las pruebas me remito. O sea, no llegaron por una dictadura. Esta gente llegó con el voto popular y los discursos demagógicos. Entonces, no está mal tampoco replantearse algunas cuestiones y decir, está bien, una cuestión es elegir los representantes, y en eso creo que habría un cierto acuerdo,
Y otra cuestión es creer que todo lo que digo en la mayoría circunstancial es moralmente válido. A ver, con la mayoría circunstancial diga que está bien sexualizar niños o legalizar el aborto, a mí me tiene sin cuidado la mayoría circunstancial. La verdad es una y no depende de lo que diga una población confundida y manipulada. Entonces, yo en ese sentido tengo mi escepticismo y realmente no hay palabras para describir lo que han hecho. Nos quedan 5 minutos, doctora. Sí. Quiero agradecerle enormemente el tiempo, pero en estos últimos 5 minutos, si nos quiere decir todas sus redes, si nos quiere dejar alguna reflexión final, cómo lo podemos hacer para seguirla, para contactarla. Mira, las redes, más que nada por Twitter, viste que mi Twitter es @12elimárquez. 12elimárquez, y acá soy Elimárquez 2018 en Instagram. Y después me gustaría dejar un mensaje, porque yo también hace 2 años, cuando fueron las elecciones, me decidí y me metí en un partido político, en el Partido Autonomista, que es un partido pro vida, históricamente conservador de toda la vida. Y ¿sabés qué? No fue mala la experiencia. Entonces, yo fui candidata a diputada nacional, abajo del presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el doctor Aguad, es un genio, que también es defensor de estas mismas ideas. Y bueno, y ¿sabés qué? No fue mala la experiencia y creo que todos los que nunca pensamos en hacer política porque tenemos nuestras profesiones o porque pensamos que, bueno, que estamos cómodos con lo que hacemos y nos gusta lo que hacemos, pero que ante esta circunstancia tan grave que estamos viviendo, quiero instarlos a todos a que no tengan miedo. Porque si nosotros que tenemos ideas en favor de la vida, de la familia, de los valores, no nos metemos, ese lugar lo va a ocupar otro. Indefectiblemente. O sea, yo insto siempre a que vayan y se metan en los partidos políticos, participen, escriban, den charlas, hagan todo lo que no importa que te vean 10 personas y que tu video lo vean. Obviamente todos no podemos tener 450.000 reproducciones como Agustín Laje, no podemos. Yo si llego a 30.000 en alguna es un milagro, es un milagro. Entonces, ¿qué pasa? No se puede. No importa, porque esas 40, 50.000 personas todo eso suma a algo que se llama la formación del concepto social de lo que nos defiende y la batalla que estamos librando, que es una batalla cultural. Entonces no podemos dejar que nos pasen por arriba. Ese sería el mensaje, que se metan en los partidos políticos, con fuerza, sobre todo ustedes que son jóvenes. Ahora sí. Coincido. A mí me dio que a la fuerza me llevaron. Yo estoy en este momento colaborando con un partido, no sé cómo me metí en la mesa de conducción a nivel Córdoba. Me metí en la detalle que hago acá y ya como repartido el primer día, pero no, estamos, en eso yo coincido, se me hace que todos hay mi escepticismo con la democracia y los políticos, el desencanto completo, pero es como siempre digo, con los ojos en el cielo pero los pies en la tierra, entonces yo no me puedo quedar con un discurso monárquico y quedarme acá escribiendo en un blog. También la política real también es cierto que está más allá de las redes sociales, todo suma. Y yo agradezco enormemente a los que me están dando una mano en sostener el canal. Yo agradezco enormemente a los que nos ayudan en todos los sentidos, no solamente en la difusión, sino también en lo material y en las oraciones. Pero también recordar que hay un mundo por fuera de las redes en el que también tenemos que involucrarnos. Porque no empieza, que yo tuve tiempo trabajando, y ya con eso yo quisiera cerrar. Yo trabajé, todos saben, que trabajé 3 años en una fundación contra el abuso sexual infantil. O sea que yo el tema algo conozco y bueno, me terminé yendo porque bueno, ¿qué pasó? Entró el feminismo de lleno y de repente estaba más preocupado en hablar con la letra E que en rescatar niños de esta perversión. Es más, terminan legitimando agendas perversas con el tiempo. Una lástima, pero eso nos hace dar cuenta que el espacio que nosotros no ocupemos y lo defendamos lo termina ocupando otra gente. Entonces hay que resistir hasta el final. Y por último te voy a decir el título de mi próximo libro, que se llama El nuevo genocidio, que es con el doctor Elías Badalasi, el licenciado Ezequiel Baigorria y el pastor Alberto Sabatini, El nuevo genocidio, portada de Lisette Feider y el prólogo del querido Leandro Rodríguez Lastra. Excelentísimo. Bueno, gente, muchísimas gracias, doctora. Nos vemos mañana a las 11.